Buen día, estudiantes de contabilidad y también para aquellos que ya están recién graduados o también para aquellos contadores que desean aprender sobre las normas de información financiera. Bueno, pues aquí su servidor, el profesor Hugo Ramírez, presentándoles una vez más un video completamente gratis sobre las normas de información financiera, la NIF A2, que nos habla sobre los postulados básicos. Entonces, voy a poner a modo de puntero esto para darme a entender un poco en la explicación sobre lo que es los postulados, sobre lo que son los postulados básicos. Vamos a ver que son varios. Si no mal recuerdo, son 8 postulados básicos los que existen dentro de la norma contable o la norma de que valga la redundancia, norma que norma la información financiera, y que proviene de la contabilidad, obviamente. Estos postulados básicos, a modo de también introducción mía, son aplicables a cualquier tipo de negocio, sea a un negocio pequeño, mediano, grande y de cualquier tipo, ya sea de servicios, de la transformación, es decir, de la manufactura o cualquier otro tipo de comercialización o bien de cualquiera, siempre y cuando sea aplicable aquí en México, ¿verdad? Porque si recordamos en los videos pasados, estas normas cuando no aplican, entonces aplicamos las normas internacionales de la información financiera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que son los postulados básicos, vamos a ver a modo grosso que cuáles son, a qué se refiere cada uno, y esto básicamente es en sí la teoría base o muy fundamental sobre la cual el contador tiene que llevar a cabo su proceso contable. Es decir, el cargo y el abono va a depender, digámoslo así, de los postulados básicos que se tienen que hacer. A manera de introducción tenemos que esta NIF A2, llamada postulados básicos, entra en vigor el 1 de enero del 2006. Es decir, pues ya no es novedosa esta norma contable a este año 2022, de tal manera que ya tiene un buen rato desde que se empezó a crear esta norma y se entró en vigor, más que nada, el 1 de enero del 2006. Esta norma realmente son fundamentos, es decir, es la parte teórica, dice, con los que debe operar el sistema de información contable. Y esto aquí, déjeme detenerme en lo que es el sistema de información contable, que ya lo habíamos visto en videos anteriores, donde nos dice que el sistema de información contable es toda aquella información que el contador va a capturar en su software contable, ¿sí? Independientemente si sea ya sea en un Excel, ya sea si la información está en Excel, si la información está en un software como el Compact, como el Aspel, como el Microsoft, como algunos software que están en la nube, etcétera. Todos esos sistemas, al final de cuentas, no van a hacer nada por ti a menos de que tú captures la información contable, tú como contador, ¿verdad? Para eso, es uno de los es uno de los fundamentos por los cuales uno estudia la carrera de contabilidad y puede llevar a cabo la información contable. Y de esa manera se puede sistematizar y se puede normar. Entonces, son los fundamentos, ¿no? La NIF A2, regresando a esta norma, son los fundamentos que nos van a decir cómo debe ir estructurado el sistema de información contable. También estas normas nos van a explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos de tres cosas: lo que son las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con transacciones, con transformaciones internas y otros eventos. ¿Sí? Las transacciones nos dice la NIF A2 yo como contador, cómo debo de reconocerlas, así como aquellas que están relacionadas con la manufactura y aquellas que
están relacionados con todos los negocios, pero que no tienen que ver con, en muchas ocasiones, con el propio negocio en sí. Entonces, a modo de introducción, esto es lo que nos dice el libro de las normas de información financiera sobre específicamente dicha NIF A2. El primero y el más fundamental postulado básico que existe en la contabilidad y en las normas de información financiera es el de sustancia económica. Sustancia económica es básicamente en sí el negocio, ¿sí? Y a qué se dedica, más que nada, ¿sí? O sea, la sustancia económica es como, ahora sí, hablando en términos pues más coloquiales, es decir, ¿a qué te dedicas? Es como negocio, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, en estos dos breves párrafos, nos dice, permite la identificación y delimitación de una entidad económica. Y uno nos dice, bueno, ¿qué es la entidad económica? Para aquellos que no sabemos qué es, la entidad económica, pues es el negocio en sí. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una peluquería, si yo tengo una papelería, si yo tengo una ferretería, si yo tengo diversos negocios, cada uno de ellos tiene una identificación y delimitación, ¿sí? Entonces, yo como el negocio como tal se identifica a qué se dedica y después, bueno, se delimita, ¿no? Delimitarse es qué es lo que puede hacer y qué es lo que obviamente no puede hacer. Y por otro lado, dice, prevalece en la naturaleza de su operación sobre su forma jurídica. ¿A qué se refiere esto con palabras un poquito más comprensibles? Es que si yo tengo una cafetería, por ejemplo, la cafetería como tal es la sustancia económica y me refiero a que vendo café. Entonces, ese es lo que yo como, digamos, como empresario o como comerciante me dedico a vender café. Entonces, eso, digámoslo así, en cuanto a la sustancia económica, no me va a importar si la cafetería es de una persona, es de dos personas, es de tres personas, es de muchas personas o nada más es mía. Es decir, la operación, la naturaleza de su operación prevalece, va más allá de la forma en cómo está constituida la cafetería. Y entonces, eso es lo que se conoce como sustancia económica, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como relevancia, ¿no? En cuanto a lo que es este postulado básico, ¿no? El primer postulado básico que ya tenemos más o menos comprendido, ¿no? Obviamente, si no lo llegamos a comprender, podemos tener muchos otros ejemplos, pero básicamente es para qué está, qué es qué en sí, a qué se dedica el negocio, independientemente de cuántas personas están involucradas en el negocio. Si es una, dos o tres, o yo nada más, o mi papá y yo, o mi mamá y yo, o mis abuelos, o quien sea, no importa. Lo importante es identificar, delimitar para qué está hecho ese negocio, ¿sí? No importa lo demás, por decirlo así. Eso es en cuanto a la sustancia económica. Es un postulado básico, pues muy importante, ¿no? Después tenemos a la entidad económica en sí. Si se fijan, primero vimos como que el verbo y ahora vemos el sustantivo, es decir, primero vimos lo que es la sustancia económica, es decir, a qué se dedica ese negocio, y después vemos qué es ese negocio, o sea, a qué se refiere con qué hace, quién lo controla, quién no lo controla, es decir, toda esa parte ya un poquito más en sí de gracias a qué está operando el negocio. Entonces tenemos como otra
como otro postulado básico, la entidad económica, ¿sí? Aquí nos dicen que es una unidad identificable que realiza actividades, es decir, es, por ejemplo, lo que les decía de la cafetería. La cafetería es una unidad que se puede identificar, que se puede observar, que se puede decir, bueno, aquí está localizado y que realiza actividades, ¿no? Como el que es el realizar café, el servirlo, el servir el café a los comensales, etcétera, ¿no? Y otros tipos de actividades que no necesariamente nada más es hacer y servir café. Nos dice que está constituida por recursos humanos, materiales y financieros, es decir, una entidad económica, regresando al ejemplo de la cafetería, está constituida por los recursos humanos, es decir, tus trabajadores, ¿sí? O tú también puedes ser un recurso humano que aporte para la mejora de la entidad económica. Entonces, pueden ser muchas personas, son todas aquellas personas que están involucradas en la entidad económica en cuanto a la cafetería. Entonces, en el ejemplo que les digo, pueden ser desde meseros, desde personal de limpieza, supervisores, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, propietarios, accionistas, todas esas personas, al final de cuentas, que son las que operan toda la entidad económica, son recursos humanos, a eso se refiere, si son las personas que trabajan ahí, estén o no estén en la entidad físicamente. ¿Sí? Incluso el contador en sí, pues es un recurso humano de la entidad económica. ¿Sí? Entonces, esto es así como que de lo que está constituido. Acá tenemos que está compuesto también la entidad económica por materiales, es decir, todo, por ejemplo, en el caso de una cafetería, bueno, pues es todo lo que se refiere con en sí los materiales para los cuales está hecha la cafetería, por ejemplo, pues un terreno, un edificio, mesas, sillas, el café, obviamente, las máquinas para hacer el café, eh, eh, y todo aquello que a lo mejor hay baños y todo aquello que contempla la entidad económica, ¿no? Sí, o sea, todo eso que conlleva todos esos materiales con los cuales está constituida la entidad económica. Y ojo, aquí no hay que mezclar estos recursos materiales con los recursos financieros, porque muchas veces creemos que los materiales se refiere al dinero y no, no es así. Los materiales es todo lo que les comenté. Y los financieros sí se refiere al dinero. Toda la palabra que ustedes escuchen como finanzas, financiero, financiera, institución financiera, todas esas palabras que involucran la palabra finanzas, se refiere a puro dinero, solamente dinero. No se refieren a las cosas o a los bienes materiales, se refiere al dinero en sí. Entonces, todo esta parte del dinero, pues lo tiene la entidad, tiene que tenerlo la entidad económica, si no, pues no podría sobrevivir. Es como, pues también los recursos humanos o los materiales en sí. No puede estar una entidad económica vigente si no tenemos ni recursos humanos ni recursos materiales, mucho menos pues si no tenemos un recurso o varios recursos financieros, ¿no? Entonces, básicamente está constituido por estos tres elementos, la entidad económica, y bueno, aquí nos dice que está controlada por un centro de control. Suena algo como redundante, pero si es así, ¿por qué? Porque puede existir que el centro de control, ¿a qué se refiere? A que es un dueño o dos personas, es decir, dos dueños, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o los que ustedes quieran, y ese es el centro de control. ¿Sí? Entonces, el centro de control es toda la parte administrativa, toda la parte, digamos, que tiene que ver con quién controla la entidad económica. En este caso, la entidad económica está siendo controlada por una persona, si es un caso, por ejemplo, de un negocio pequeño, o si es una cafetería, por ejemplo, que tiene muchísimas sucursales a lo largo del país,
pues no está controlada solamente por una persona, está controlada por muchas personas y que tienen un centro de control. Y ese centro de control, por lo general, aquí en México le conocemos como matriz. Entonces, la matriz o la parte donde se localiza la cuestión de la administración en sí global de todas las sucursales en el país, tiene un centro de control. Por otro lado, tenemos a que la entidad económica tiene su propia personalidad, tanto económica, es decir, la económica es todo lo que son los recursos materiales, es decir, toda esta parte aquí en materiales, y también parte de lo que es financiero, es decir, lo del dinero, y la jurídica, es decir, aquí sí debemos de aclarar varias cosas en cuanto a la contabilidad, porque y en cuanto a lo fiscal. ¿Por qué? Porque una cosa es el negocio en sí y vamos a suponer que tenemos una cafetería que se llame Cafetería Hugo, ¿no? Cafetería Profesor Hugo. Bueno, Cafetería Hugo, ¿no? Porque como que profesor no Cafetería Hugo. Y nada más soy yo el único dueño. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice la entidad económica, este postulado básico, que no importa si yo tengo, si yo tengo una cosa que se llama cafetería, Hugo, ese es independiente, de manera muy independiente de quién soy yo, sí, como persona humana, a eso me refiero. Entonces tiene su propia personalidad, Cafetería Hugo, por decirlo así. Entonces, bajo esa propia entidad, bajo ese propio postulado básico de la entidad económica, es como el SAT, ya en términos fiscales, vamos a poder ver que va a fiscalizar no solamente a Cafetería Hugo, sino que también va a fiscalizar a Hugo Ramírez, tal como profesor. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Por lo general, cuando son dos o más personas, la entidad económica no se llama como el nombre o el propietario, como el nombre lo tiene el mismo propietario. Por ejemplo, tenemos a una empresa muy grande con muchas sucursales, o una cafetería, regresando al ejemplo, una cafetería grande con muchas sucursales y que a su vez pues son muchas personas las dueñas de esa entidad económica, y por lo tanto decimos que tiene otro nombre, más sin embargo ese otro nombre no significa que no vaya a ser fiscalizado, es decir, tiene que pagar sus impuestos, tiene que tener su propia contabilidad, y además tiene que tener su propia contabilidad y tener pagar sus propios impuestos los dueños de esa entidad económica. A eso es a lo que me refiero, y esto es a lo que en sí dice lo que viene siendo esta parte de la entidad económica, ¿no? Por otro lado, tenemos que es independiente de sus accionistas. Esto tiene mucho que, estos dos párrafos pequeños tienen mucho que ver, porque aquí nos dice que es como que independiente de sus accionistas. Los accionistas, ¿quiénes son? De los propietarios. A veces nos confundimos que los accionistas y los propietarios es lo mismo, mas no es lo mismo. Los accionistas son, por ejemplo, aquellas personas que aportan dinero a cambio de una cantidad, de una remuneración económica. Por ejemplo, si tenemos a un propietario que se llama Hugo, como vamos a decir, yo hago una cafetería y necesito capital, necesito dinero para poder, digamos, expandirme, entonces yo necesito de accionistas. Entonces le hablo, por decirlo así, a un amigo que es de confianza y me dice, bueno, yo tengo dinero, Hugo, y yo puedo aportar, pero a cambio tú vas a trabajar, tú como propietario vas a trabajarla, vas a tener tus recursos humanos, tus materiales y tu dinero, pero yo como accionista, yo te voy a dar dinero a cambio de que
tú tengas ventas, tú como propietario o varios propietarios tengan ventas, y a cambio de eso yo voy a percibir derivado de esas ventas, es más, derivado de la utilidad que me dé la entidad económica, yo voy a obtener ciertos ingresos. ¿Sí? Entonces, estos son los accionistas básicamente, es decir, dan dinero para que la entidad económica empiece a funcionar, empiece a trabajar y empiece a tener ventas. Los propietarios no es necesario que aporten dinero. Sí puede ser que un propietario aporte dinero, pero por lo general los propietarios son los administradores de la entidad económica, es decir, son aquellos que trabajan la entidad económica para generar dinero. ¿Sí? Son los que están, digamos, al pie, son los que, como decimos, dan la cara para poder realizar las ventas, quedar bien con los clientes, quedar bien con los proveedores, etc. Y por otro lado tenemos a otros personajes que son los patrocinadores. Estos patrocinadores son aquellas personas que hagan de cuenta como como los accionistas. Sin embargo, los patrocinadores, en vez de buscar una remuneración económica, no la buscan, sino que simplemente dan dinero, donan dinero o donan incluso recursos materiales. No es necesario que donen dinero, pueden donar, por ejemplo, las mesas o las sillas, y a cambio de ello, pues patrocinan la entidad económica, ¿no? En un beneficio un poquito más altruista que los accionistas. A eso es a lo que digamos que la principal diferencia. Los patrocinadores tampoco se ven involucrados en la conducción de la entidad económica. Ellos no van a, digamos, a meter las manos por la entidad económica para producir ingresos. Entonces, los únicos que van a estar, digamos, al pie o al pie del cañón, como decimos coloquialmente, van a ser los propietarios. Bueno, existen dos tipos de entidades económicas. Vamos a ver qué son las entidades lucrativas o con propósitos lucrativos, que esto lo tiene muy bien establecido aquí en México el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es la encargada de recaudar impuestos, y tenemos aquellas entidades que no son lucrativas. Las entidades lucrativas, que son las que, como las que más vemos en las calles de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, es que buscan resarcir y retribuir a sus inversionistas. La palabra, cuando a veces escuchamos inversionistas, a veces creemos que son gente que tiene muchísimo dinero, y no necesariamente. Un inversionista puede aportar 10 pesos, 5 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, la cantidad que ustedes quieran. Simplemente que esta gente aporta dinero para que la unidad trabaje, la entidad económica trabaje, ¿sí? Y genere ventas. Y no es necesario que aporte cantidades enormes de dinero, ¿sí? A eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, resarcir es como buscar, ¿sí? Una palabra así como que medio homóloga, o bueno, parecida a resarcir, al significado de resarcir, es como que buscan, ¿sí? ¿Qué buscan? Rendimientos, ¿sí? Entonces dice resarcir y retribuir a sus inversionistas, es decir, regresar a sus inversionistas su inversión, valga la redundancia, con rendimientos. Es decir, volviendo al ejemplo, yo tengo cafetería. Entonces llega un amigo mío y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser inversionista de esta cafetería, de esta entidad económica. Le digo, perfecto, está bien, adelante, hacemos negocios. Él invierte 100 pesos, vamos a poner el ejemplo, 100 pesos, que puede, como les digo, puede. Invierte 100 pesos, pero a cambio él busca que se le regresen esos 100 pesos, es decir, su inversión, pero con un rendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si él invierte 100 pesos, pues él busca que se le regrese, no sé, por ejemplo, los 100 pesos más, no sé, por decirlo así, un 5% de esos 100 pesos, es decir, 5 pesos. El 5% de 100 son 5, entonces serían 105 pesos. Esos 5 pesos de más sería el rendimiento que está buscando el inversionista. ¿Sí? Entonces,
A eso se refiere con una entidad lucrativa que busca tener que los inversionistas tengan rendimiento, ¿sí? Ahora, el inversionista, regresando un poquito a lo de los propietarios, a veces el propio propietario es el propio inversionista y se ve mucho aquí en México, ¿no? Donde nada más es una sola persona la que tiene, la que da todo el dinero para echar a andar la entidad económica, es decir, el negocio en sí, y busca obviamente pues que se le regrese su inversión más un rendimiento, es decir, ese rendimiento es lo que conocemos como utilidad. ¿Sí? Entonces, en contabilidad es lo que conocemos como utilidad, entonces eso es lo que se refiere como entidad lucrativa. Después tenemos a las entidades que no son lucrativas, es decir, no buscan un rendimiento ni buscan que su inversión sea regresada. Entonces es más que nada lo que se busca es un beneficio social. Y por ejemplo tenemos instituciones gubernamentales que apoyan a entidades que son no lucrativas, que tienen digámoslo así, el, la, el objetivo de ser un beneficio social. Por otro lado, no existe retribución, es decir, aquí sí existe retribución en la entidad lucrativa y aquí no existe retribución a sus patrocinadores, que son los patrocinadores, como les decía en la lámina anterior, lo que buscan es dar dinero, donar dinero o recursos materiales, como por ejemplo si vamos a lo de la cafetería, una mesa, dos sillas, lo que sea, buscan darlo, pero no buscan a cambio un rendimiento, ni que se les regresen las sillas, ni que se les regresen las mesas, ni nada de utilidad, ¿no? Eso es lo que es una entidad no lucrativa o con propósitos no lucrativos, la cual estas entidades también, al igual que las entidades lucrativas, no están muy bien definidas por el sistema de administración tributaria y lo podemos buscar, ver hasta por qué pagan impuestos, por qué otras no pagan impuestos, es decir, estos beneficios que se les dan a las personas, el por qué no pagan impuestos ellos y el por qué sí deben de pagar impuestos ellos. Estas entidades lucrativas sí o sí tienen que pagar impuestos, ¿eh? De una vez se los comento, y estas no, ¿sí? En algunos casos. Bueno, estos dos tipos de entidades económicas son las que existen en todo el mundo, no solamente en México, y bueno, estas son las que están como entidades económicas, ¿no? Entonces ya vimos dos, la de sustancia económica y la de las entidades económicas, entidad económica. Ya vimos dos postulados básicos de las normas de información financiera, ¿sí? Otro postulado básico es el de negocio en marcha. Negocio en marcha básicamente se refiere a que el negocio, una vez establecido, una vez como se corta el cordón, digamos, no el cordón, el listón para echarlo a andar, o haces una apertura de un negocio, significa que se supone que ese negocio no va a quebrar, es decir, no va a, por decirlo así, no va a... No, la finalidad del negocio es que no vaya pues al día siguiente o a los 2 meses o al mes, pues vaya a cerrarse, vaya a clausurarse. Ese no es el propósito ni de las normas de información financiera, ni de la contabilidad, ni mucho menos de las autoridades fiscales. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, aquí tres párrafos que nos dice que la entidad económica se presume en existencia permanente, que es decir, que en sí la entidad de negocio, la entidad económica, es decir, el negocio en sí, pues es permanente, no puede ser que el negocio se vaya a crear y por decir el día de hoy, que ustedes lo están viendo el video, y al día siguiente ya se cerró. Pues no, o sea, o a los 2 meses ya se cerró. Entonces, eso no es un negocio en marcha.
Eso fue a lo mejor una idea la cual pues se tuvo la intención de hacer un negocio, pero al final pues fracasó, ¿no? Y aquí nos dice en este otro párrafo que la existencia permanente existe porque hay rentabilidad adecuada, y eso es obvio. Es lo que les decía, si no existe rentabilidad, es decir, si no existe utilidad, para nosotros los que manejamos, los contadores que manejamos esa utilidad fiscal y después de después de la utilidad fiscal manejamos la utilidad neta, si no existe eso, pues no hay como que una razón del por qué el negocio en marcha, ¿verdad? O sea, no debe de haber como que no hay una existencia permanente y no se explican ni las autoridades fiscales, ni mucho menos los dueños y los propietarios y los accionistas o los socios del negocio, de la entidad económica, del por qué está existiendo ese negocio en sí. Entonces, tiene que haber una existencia permanente y para ello tiene que haber utilidad, es decir, rentabilidad. Dice, cuando el negocio tiene un tiempo limitado, y aquí decimos, bueno, ok, se crea el negocio, pero para un año nada más, por ejemplo. Entonces dice, cuando el negocio tiene un tiempo limitado, la información financiera debe sujetarse a criterios por las normas de información financiera. ¿A qué se refiere esto? Esto es cuando, por ejemplo, el negocio pues se disuelve, es decir, se tiene que dar de baja. No hay de otra, no hay como que marcha, no hay marcha, o sea, no hay un negocio en marcha. Ahora sí, como lo dice el postulado básico, ya el negocio ya no marcha y por lo tanto, pues ya tiene un tiempo limitado. O bien, cuando el negocio se echa a andar, pero para un año, para 6 meses, o para 2 años, o para 2 años y medio, es decir, para un tiempo específico en sí, entonces decimos que la información financiera, que es la que hace el contador público, debe sujetarse, es decir, debe estar acorde a lo que digan las normas de información financiera. ¿Sí? Entonces, esto pues, se va a ver mucho después, pero por lo general esto no aplica en prácticamente no debe de aplicar en ningún negocio, ¿sí? Y más cuando es un negocio que prospera y tiene mucha rentabilidad, pues no es bueno como decir, pues ya vamos a cerrarlo y vamos a crear otro negocio, como que no, a menos de que suceda algo extraordinario, algo que de plano quiebre el negocio porque los dueños ya no fueron, porque se fueron del país, etcétera, lo que sea. Bueno, entonces podemos decir que el negocio ya no está en marcha, ¿no? Tenemos otro postulado básico que es el de devengación contable, y el de devengación contable es el postulado, digámoslo así, más importante para el contador, si no es que el más importante, es uno de los más importantes, al menos les puedo comentar yo, como contador, que la devengación contable es un postulado muy importante. ¿A qué se refiere la devengación? La palabra, de hecho, la devengación, devengar es como que ya reconocer algo que a lo mejor te deben o tú debes en cuanto al dinero o en cuanto al material económico, pero todavía no se ha realizado. ¿Sí? Entonces eso es como devengación. Dice, es el reconocimiento en el que ocurren las transacciones, que lo vamos a ver más adelante, las transformaciones internas y otros eventos. Es decir, el contador debe reconocer en qué momento hay una devengación contable, ¿sí? En una transacción, en una transformación interna, que transformación interna, como lo vemos, es cuando es una manufactura, y otros eventos. Otros eventos vamos a ver a qué se refiere la NIF con otros eventos, pero ese en sí es la devengación contable, ¿sí? Es como el reconocer. ¿Sí? Tú como contador debes de reconocer en qué momento ocurren, ¿sí? Y aquí vamos ahora sí a qué se refiere con las transacciones dentro de la devengación contable.
tenemos que son las operaciones, dice, son operaciones que se reconocen cuando surge una obligación por una de las partes y un derecho por la otra parte. Por ejemplo, cuando se ha entregado o recibido la mercancía, o por ejemplo, cuando se ha prestado un servicio o se haya dado. Un clarísimo, otro ejemplo muy claro y muy burdo, pero muy ilustrativo es cuando tú vas a una papelería a comprar, no sé, un bolígrafo. Vas a una papelería, tú das dinero a cambio del bolígrafo. Y entonces surge una obligación por parte de la papelería, ¿sí? Entonces, y surge un derecho, en este caso por parte tuyo. Entonces, tú das un dinero para tener el derecho a un bolígrafo y una obligación es, en este caso, el proveedor que viene siendo la papelería. Da el bolígrafo para cuando tú lo compras. ¿Sí? Entonces, esa es una transacción. Desde ahí ya estamos haciendo transacciones sin darnos cuenta a veces cuando vamos a una tienda de conveniencia, pues podemos decir que ya estamos haciendo transacciones o pensamos hacer transacciones, ¿no? Entonces, cuando se ha entregado o recibido la mercancía, ocurre una transacción. Cuando se ha prestado un servicio o se haya dado el servicio, pues también ocurre una transacción, ¿sí? Y esa transacción siempre hay dos partes, una obligación por un lado y un derecho por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, otro es cuando vas en el caso de la contabilidad, cuando nosotros tenemos la banca electrónica en nuestras manos y queremos hacer operaciones financieras dentro de la banca electrónica, cuando hacemos depósitos desde nuestro celular, hacemos transacciones. Entonces, o surge una obligación y esta es por parte nuestra porque nosotros hacemos el depósito y surge un derecho por la otra parte, que es la que nos hizo el servicio o la que nos entregó la mercancía. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos aquí ya la definición, por decirlo así, de cliente y proveedor. ¿Quién es el cliente? El que va a recibir el dinero o el que está recibiendo el dinero. ¿Y quién es el proveedor? Perdón. ¿Quién es el cliente? Perdón, discúlpeme. ¿Quién es el cliente? Quien está dando el dinero. Quien está dando el dinero, quien está dando el material, ¿sí? Quien está dando, en este caso, pues el dinero por lo general. ¿Y quién es el proveedor? Pues es el que te está entregando la mercancía o el que te está entregando el bolígrafo en este caso es la papelería, el ejemplo que les daba. Entonces surge una obligación, la obligación es por parte del proveedor y surge un derecho que es por parte del cliente, porque el cliente es el que va a pagar. Entonces paga para tener un derecho y la obligación viene del proveedor. El proveedor tiene la obligación de darte el bolígrafo o la mercancía o lo que tú necesites, ¿no? Cuando vayas a esa entidad económica, ¿no? O a ese negocio. Tenemos también las transformaciones internas que se dan dentro del postulado básico de la NIF A2. Estas transformaciones internas se refieren principalmente a aquellas operaciones que se utilizan materia prima para producto en proceso y después de ese producto en proceso a producto terminado. Entonces, esto ocurre mucho cuando son fábricas, ¿sí? Cuando son entidades económicas que maquilan sus productos. En este caso, pues es la transformación de materia prima en producción en proceso y de a producto terminado. Entonces, todos esos son transformaciones que están dentro del negocio, que ocurren dentro del negocio, ¿sí? Y esas transformaciones internas tienen que ocurrir para que se obtenga un producto terminado. Y ya una vez teniendo ese producto terminado es cuando ahora sí se van a negocios, a otras entidades económicas o ahí mismo, en esa misma entidad económica que tiene las transformaciones internas,
pero que ya lo absorbe ese producto terminado, ya lo tiene, pues ya digamos otra sucursal más pequeña, donde ya empieza a vender ese producto. Nada más lo único que hace es que lo vende y se acabó, ¿no? O bien nada más, lo único que hace es que lo pone en oferta y ya eso es todo, ¿no? Pero no lo, no lo transforma ni hace nada. Esto ocurre mucho, como les digo, en las fábricas. Casi siempre son puras fábricas o transforman la materia prima en producción en proceso y después de esa producción en proceso en producto terminado. Esta producción en proceso se ve mucho en lo que se conoce como contabilidad de costos. ¿Y a qué se refiere como producción en proceso? A veces la planta, que por ejemplo la planta o la entidad económica tiene materia prima y esta pues puede quedar así como de cierta manera por un tiempo como en stand-by o parada. Pero la producción en proceso por lo general, perdón, la producción en proceso por lo general no queda parada. Por lo tanto, la producción en proceso siempre tiene que prevalecer, siempre tiene que tener como que, tiene que estar siempre ahora sí que en proceso, valga la redundancia. No debe de decir, bueno, vamos a apagarle al switch, vamos a apagarle la luz y mañana nos vemos. No, eso no por lo general no sucede. Puede suceder, pero si sucede, entonces esa producción queda así como que en un porcentaje terminado. Entonces no está terminado aún. Hasta cuando ya esté el producto terminado, es decir, 100% ya para comercializarlo, es entonces cuando ya se lleva a sucursales donde ya son por lo general más pequeñas, son entidades económicas más pequeñas donde se llevan a cabo la venta de esos productos. Y tenemos otros eventos. Entonces ya teníamos lo que viene siendo las transacciones en sí, que es la compra-venta, 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 las transformaciones internas, ¿no? Que tenemos en la materia prima, los productos en proceso y el producto terminado, y tenemos por otro lado otros eventos. Esos otros eventos, ¿a qué se refiere? A dos cosas, a eventos internos y a eventos que no tienen nada que ver en sí ya con el negocio. Un ejemplos de eventos internos son afectaciones dentro de la entidad económica. Es decir, afectan, van a perjudicar de cierta manera a la entidad económica, al negocio en sí. ¿Y cuáles ejemplos podrían ser? Pues el personal que no lo capaciten bien o que esté incapacitado o que diga que está capacitado, que tiene experiencia, pero realmente no lo está. Pueden ser productos y servicios de mala calidad, es decir, que el producto ya terminado salga de mala calidad o el servicio se haga de mala calidad y entonces estamos teniendo una afectación a la entidad económica. Puede que haya robo de recursos, es decir, que los mismos trabajadores que están en la entidad económica se roben los recursos, ya sea económicos o financieros, es decir, se roben las cosas materiales o se roben incluso el dinero o las dos cosas, o bien que haya un despido de trabajadores. Por lo general, las personas que administran una empresa, es decir, los propietarios, se enfrentan mucho a este tipo de problemas. Siempre se van a enfrentar a este tipo de problemas y es muy común. Por eso, pues procuran tener proveedores, por ejemplo, de cámaras de seguridad, proveedores que les provean, valga la redundancia, GPS, etcétera, para poder localizar dónde están sus recursos económicos que les están generando ventas y que por consecuencia estos eventos que uno no desea que sucedan, están sucediendo. Entonces, como el robo de los recursos, ¿no? O un personal incapacitado, etcétera. Y están los eventos externos. Los eventos externos son afectaciones a la entidad económica derivados del medio ambiente, es decir, ya son ajenos a la entidad económica. Por ejemplo, fluctuaciones en la moneda. Las fluctuaciones en la moneda tienen que ver con el país en sí, es decir, con México.
con todo México y con el gobierno, etcétera. Los sismos, pues que tienen que ver con la naturaleza, con la madre naturaleza en sí, también las inundaciones. Y bueno, esto que ya no está tan de moda, pero estuvo mucho de moda y que desgraciadamente cobró la vida de muchos seres humanos, que es el COVID-19. Y entonces, estos eventos externos, pues obviamente tiene mucho que ver con la entidad económica, ¿sí? Entonces puede haber muchas pérdidas de ventas, cierres de establecimientos por fluctuaciones de la moneda, porque hubo sismos, porque hubo inundaciones, por lo del COVID-19 o por muchos otros eventos que no tienen que ver con la entidad en sí. Entonces, estos son ejemplos de eventos externos. Y también estos eventos externos para ello, para nosotros los contadores, las normas de información financiera de cierta manera nos tienen como decir, nos obligan a tener una, eh, digamos, como una especie, nosotros aquí en México le llamamos fondo de ahorro, por decirlo así, en caso de que ocurra esto. Sin embargo, existen muchos otros ejemplos que podemos hablar más adelante sobre este tipo de eventos externos. Entonces, este es el postulado básico de la devengación contable, ¿sí? El reconocimiento a lo que se refiere, ¿no? Tenemos dentro de la devengación contable, ¿sí? Seguimos dentro del mismo postulado básico de vengación contable, ojo, tenemos el periodo contable. ¿Sí? El periodo contable. Este periodo se divide en dos. En un ciclo normal que puede ser igual o mayor a un año. O en cortes convencionales que delimita la información financiera para la toma de decisiones económicas. Es decir, mes con mes, nosotros como contadores que ya fungimos dentro de una empresa sabemos que tenemos que reportarle a las autoridades fiscales y a los propietarios, a los dueños de los negocios, cierta información que se corta a lo mejor mes con mes, semana con semana, o quincena por quincena, o bimestre por bimestre, o semestre por semestre. Entonces esos cortes, la norma de información financiera, esto de la devengación contable, le llaman cortes convencionales y son cortes que se tienen que hacer pues obviamente para la toma de decisiones. Pero el ciclo normal de un periodo contable, cuando hacemos nosotros una balanza, nosotros un balance, hacemos un estado financiero, cual sea estado financiero, por lo general es igual a un año o puede ser mayor a un año, pero por lo general es a un año, ¿sí? Entonces, este es el ciclo normal y estos son cortes convencionales. Bueno, algunos aspectos relevantes en la devengación contable podemos destacar que hay el reconocimiento. Si se fijan, estos tres aspectos son aquí dice reconocimiento, reconocimiento y reconocimiento. Es decir, la devengación contable en sí es el reconocimiento de algo, ¿sí? Entonces es el reconocimiento de activos y pasivos en espera de que se devenguen en ingresos, costos o gastos. Es decir, aquí el contador lo que va a hacer es que, por ejemplo, si hace una venta a crédito, entonces el propietario espera a que haya un ingreso dentro de su entidad económica. Si en cambio el banco le otorga un crédito a la entidad económica o al propietario, pues este propietario o esta entidad económica espera que se devengue un gasto o un costo, dependiendo de cómo se vaya a reconocer a juicio profesional del contador público, ¿sí? Y aquí ese es el reconocimiento, no es una devengación contable. Es decir, no hay que esperar, contadores, a que haya un CFDI, a que haya una factura electrónica. Entonces, esto, la NIF nunca, creo que en ningún caso del libro, si encuentran algo dentro del libro
que son que son más de 1000 páginas con una letra muy pequeña, si encuentran algo que diga CFDI o factura electrónica, entonces yo soy el que estoy equivocado, pero en ningún caso dice CFDI, ni factura electrónica, ni complemento de pago, ni carta aporte, ni nada de eso. ¿Sí? Esto es más que nada información de la devengación contable. No estamos hablando de una devengación fiscal, ni tampoco estamos hablando de una devengación que tiene que ver con los impuestos o decirle a Hacienda pues qué se hizo y qué no se hizo, o que tenga que ver con el seguro social, etcétera. Por otro lado, tenemos que un aspecto relevante también en la devengación contable es el reconocimiento de ingresos, gastos o costos, aunque no se hayan pagado. Y aquí pondría además, aunque no haya CFDI, aunque no haya factura. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como contadores nos vemos en la necesidad de que forzosamente cuando hay un ingreso, cuando hay un gasto, cuando hay un costo, aparte de reconocerlo, tenemos que tener el comprobante fiscal y no es necesario. De veras, no es necesario. Un ejemplo, en los países más desarrollados no se usa el CFDI, no se usa el comprobante, no se usa la factura electrónica como aquí se usa, como nos obliga la autoridad fiscal. Entonces, esto de reconocimiento tiene que ver más que nada con la contabilidad en sí, con la información financiera que nosotros le vamos a dar a los accionistas, a los patrocinadores, a los usuarios en general, ¿sí? O a los trabajadores en sí. Entonces, aunque no se haya pagado, tenemos que ya reconocer que hay un ingreso, un gasto o un costo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que también reconocer entradas y salidas de efectivo para su reconocimiento en resultados. Es decir, si las entradas y salidas en efectivo estamos trabajando en una entidad grande donde se usa mucho la banca electrónica, entonces nosotros vamos a reconocer entradas y salidas de efectivo mediante el reconocimiento en bancos, ¿sí? En bancos. Pero la cuenta contable bancos, como ya sabemos, pues no es una cuenta de resultados, pero las cuentas de resultados básicamente son tres: la de ingresos, la de gastos o la de costos, es decir, estas de aquí. Pero tenemos que reconocer esa entrada de efectivo en un ingreso o esa salida de efectivo en un gasto o en un costo, ¿sí? Entonces, entra bancos o sale de bancos. Cuando entra bancos, pues se reconoce bancos contra ingresos. Y cuando sale de bancos, pues se reconoce el costo o el gasto con abono a bancos, ¿sí? Entonces, esto obviamente, esta parte técnica contable viene desde los primeros videos que estuve haciendo y que tienen que ver más que nada con la parte contable en sí, ¿no? O sea, con la técnica contable, más que con la parte teórica. Entonces, estos son los tres aspectos relevantes de la devengación contable. Otro postulado básico, pero no menos importante que la devengación contable, es la asociación de costos y gastos con ingresos. Y esto es muy importante, no solamente para el propietario, para la entidad económica, sino también para las autoridades fiscales, porque es importante que ya se fijen en esto. ¿Por qué? Porque no es posible, por lógica, tener un ingreso y tener pérdida, o tener muchos ingresos y tener muchas pérdidas. O sea, como que no es lógico para la autoridad, y mucho menos será lógico para los postulados básicos tener muchos ingresos o poco ingreso cuando yo no asocio el costo y el gasto, ¿sí? Entonces, con esos ingresos. Por ejemplo, aquí nos dice este postulado básico que tenemos que identificar los costos y gastos con los ingresos en el mismo periodo contable. Si estamos hablando del día de hoy, y el día de hoy, tuve un ingreso, es porque
tuve que incurrir en algún gasto y en un costo para obtener esos ingresos, ¿sí? Entonces, en ese mismo periodo contable lo tengo que reconocer. O bien, si tuve un costo y un gasto, lo reconozco, pero derivado de ese costo y ese gasto, ahora sí, ¿cómo yo incurrí en ese costo y en ese gasto? Si no tuve ingresos, ¿me lo dieron gratis? Entonces, pues no, aquí en este mundo no se da nada gratis. Entonces, esto es muy lógico y muy obvio, pero también muy importante, ¿no? Aquí otro párrafo nos dice que la identificación de costos y gastos que no se pueden contabilizar, como por ejemplo aquí los gastos de investigación, también se tienen que contabilizar y se tienen que identificar, ¿sí? Bueno, aquí dice que no se pueden contabilizar, pero sí se pueden contabilizar siempre y cuando nosotros sepamos con qué ingresos se dio este gasto. Si no sabemos con qué ingresos, entonces no podemos ni siquiera contabilizarlos, ni siquiera identificarlos, ¿sí? Pero en este caso, en este ejemplo que pone el libro, las normas de información financiera, tenemos que identificamos un costo y un gasto, y en este caso pues es un gasto de investigación, pero no podemos saber de dónde, de qué ingreso proviene, porque son tantos ingresos que a lo mejor se tienen que no sabemos ya identificar, entonces no podemos contabilizarlos. Podemos saber más o menos, tal vez, pues, a lo mejor fueron, no sé, a lo mejor 100 pesos de gastos de investigación, pero no sabemos esos 100 pesos de dónde, cómo ingresaron. A eso se refiere. Y por otro lado tenemos identificación de costos y gastos derivados de un periodo o periodos anteriores. Es decir, yo como contador voy a identificar un costo, un gasto o un costo y gasto, y eso va a venir de un periodo, ya sea de este año o del año pasado o del año antepasado, ¿sí? O sea, no importa si ese costo y ese gasto lo incurrí el día de hoy, siempre y cuando el ingreso lo pueda reconocer, pues viene de hace 2 años o hace 3 años, ¿sí? Por ejemplo, me dieron el día de hoy, no sé, 8,000 pesos, pero dentro de 2 años, esos 8,000 pesos yo los utilicé para gastarlos en algo, en lo que sea, en un negocio. Entonces, yo identifico ese costo dentro de 2 años, pero ese costo y ese gasto viene de un ingreso que yo tuve el día de hoy, ¿sí? Entonces a eso se refiere. O bien de periodos anteriores, si nos vamos a periodos anteriores, entonces yo incurrí el día de hoy en un gasto, en un costo, pero ese ingreso, ¿por qué? Porque tuve un ingreso que vino de un año atrás, ¿sí? Entonces esa es una identificación de un costo y un gasto derivado de un periodo o de periodos anteriores, ¿no? Puede ser del mismo año en sí o de años pasados. A eso se refiere con periodos anteriores. Entonces, este postulado básico, muchachos, es súper importantísimo. ¿Sí? Esto de la autoridad fiscal ya se está fijando mucho y este postulado básico es muy lógico. Tú no puedes tener costos y gastos si no tienes ingresos, ¿sí? O viceversa, tú no puedes tener ingresos si no incurriste en un costo y en un gasto, ¿sí? Entonces, esto siempre tiene que haber una asociación. Tenemos otro postulado básico que también es importante, y que a veces no le damos mucha relevancia, que es la de valuación. ¿A qué se refiere con valuación? Nos dice que las operaciones, como ya lo vimos, las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos, nos dice que esas operaciones deben cuantificarse, es decir, se debe saber cuánto vale, ¿sí? Cuánto vale esa transacción, cuánto vale esa transformación interna, cuánto valen esos otros eventos, que ya vimos algunos ejemplos de esos otros eventos. Entonces tenemos que ver como nosotros contadores cuánto vale en términos monetarios esas operaciones, ¿sí? Para poder
contabilizarlas, porque si nos dicen, pues vendí un micrófono, o vendí una computadora, o vendí un café, o vendí un vehículo, pero no nos dicen en cuánto lo vendiste, pues va a ser muy difícil contabilizarlo, o sea, no vamos a poder contabilizarlo. Nos dice también que la cuantificación, es decir, ya cuando le dimos un valor, debe ser razonable ese valor en función de sus atributos. Es decir, no puede ser que un vehículo lo venda en 200 pesos y una computadora en 400,000 pesos. O no puede ser que yo venda unas tijeras, ¿sí? de estas manuales sencillas para cortar el cabello en 500,000 pesos cuando vendí, por ejemplo, una grapadora en 2 pesos. Pues eso como que no es razonable, ¿sí me explico? Entonces, en función de los atributos que tenga que tengan esas operaciones, es cuando vamos a poder tener el valor razonable, ¿sí? Entonces, si es un objeto, si es una cosa que hace mil maravillas, como decimos coloquialmente, pues obviamente va a tener un valor razonable muy elevado, ¿sí? Y así, pues es como que ya muy lógico, ¿no? Y por otro lado tenemos la dualidad económica. La dualidad económica en sí lo que nos ayuda es a lo que nos enseñaron en las escuelas del debe y el haber. Es decir, siempre debe haber un cargo y un abono. Entonces, en la dualidad económica siempre existe eso. Y para ello, pues existe la contabilidad en sí. Pero la dualidad económica, todas las entidades la tienen. Dice, todas las entidades económicas están conformadas por sus recursos, que le llamamos los activos, son los activos, los recursos, los cuales provienen de fuentes propias o ajenas. Es decir, cuando son propias es porque el propietario o los dueños del negocio aportaron sus recursos financieros y económicos para poder establecer la entidad económica. Si son ajenas es porque pediste prestado dinero a una financiera, por ejemplo, para poder establecer tu entidad económica. Esto no significa que sea malo, no es malo, sino que a veces pues sí es necesario. Y en la mayoría de los casos es necesario. Entonces, tenemos que reconocer estos tres, digamos, estos tres en sí rubros de la contabilidad que se llaman activos, pasivos y capital. Los activos son los recursos económicos y financieros. O sea, acuérdense la palabra cuando les dije financieros se refiere a dinero y económicos se refieren a las cosas que vemos de una entidad económica. Es decir, los recursos que tiene económicos y financieros el negocio, la entidad económica. Los pasivos se refieren a fuentes de financiamiento que se deben pagar. Es decir, todos los pasivos son aquellas, por ejemplo, los proveedores son pasivos o cuentas por pagar a corto plazo o a largo plazo son pasivos porque son aquellas fuentes de financiamiento, son aquellas que son ajenas a nosotros, a las fuentes propias, son ajenas. Entonces estas fuentes de financiamiento por lo general es dinero que le debemos al banco, que le debemos a una financiera, que le debemos a alguien que nos prestó dinero y que se tienen que pagar, porque si no se pagan, pues obviamente puede existir una demanda, ¿no?, a la entidad económica. O bien puede existir un embargo. Cuando existe un embargo, lo que es el embargo, cuando llegan a tu casa o a tu negocio a embargarte, a quitarte las cosas mediante una orden judicial, pues es porque no pagaste, porque tienes mucho pasivo y no lo pagaste a tiempo, obviamente. Y tienes el capital. El capital es el valor contable de los activos netos, es decir,
esta ecuación de aquí. Es activos menos pasivos, ¿sí? Es decir, lo que tú tienes en sí de recursos económicos y financieros menos lo que tú le debes a, ya sea a tus proveedores, al gobierno, a empleados, etcétera. ¿Con qué cuenta la entidad? Es decir, todo ese es tu capital en sí del negocio, ¿sí? También dentro del capital veremos que dentro del mismo capital están las fuentes propias, ¿sí? Dentro del capital. Esto se contabiliza como capital. Si hay una herencia, por ejemplo, de padre a hijo o de padre a hija, o de mamá a hija o de mamá a hijo, hay una herencia, entonces vamos a reconocer esa herencia en un activo, ¿sí? En una cuenta contable del hijo o de la hija, ¿sí? Con un abono a un capital, porque es una herencia, ¿sí? Porque se supone que el papá o la mamá pues ya no le va a cobrar, o sea, no le va a decir ahora sí págame, ¿no? Pues no. Entonces tenemos este tipo de, estos tres rubros que conforman en sí la dualidad económica, es decir, el cargo y el debe, el cargo y el debe. ¿Sí? El cargo o el debe siempre va a la izquierda y el haber siempre va a la derecha. Entonces es el cargo, el debe y el haber o el crédito que va a la derecha, ¿sí? Entonces, así es. Y la ecuación contable que siempre nos han dicho a lo largo de muchos años es que el activo va a ser siempre igual al pasivo más el capital, ¿sí? O sea, esta es la ecuación contable, pero si nosotros obviamente despejamos lo que es el capital, tendremos que también el capital viene siendo al activo menos el pasivo. Entonces, si yo como propietario, yo como dueño o yo como contador de una entidad económica quiero saber con cuánto capital se tiene para poder crecer más, económicamente hablando, entonces tenemos que es activo menos a todos los activos que yo tengo, le voy a restar los pasivos. Y con eso yo obtengo el capital que tengo en este momento, ¿sí? Y bueno, eso es en cuanto a la dualidad económica, el postulado básico, no sé si sea el último o penúltimo, tenemos la consistencia. La consistencia, ¿a qué se refiere? Que siempre, y esto es para los contadores exclusivamente, debe existir un mismo tratamiento contable en las operaciones similares. Si son operaciones que tienen que ver con transacciones, siempre debe ser el mismo tratamiento contable. Si son operaciones que tienen que ver con transformaciones internas, siempre debe ser el mismo tratamiento contable. Si son de otros eventos que tienen que ver con eventos internos o externos, también tiene que tener el mismo tratamiento contable. Y esto ocurre mucho en las entidades económicas cuando, por ejemplo, un contador hace sus tratamientos contables y de repente se va del negocio, se va de la entidad económica, viene otro contador y quiere hacer otro tratamiento contable. Entonces ahí no estamos hablando de consistencia. Entonces, siempre tiene que haber una consistencia y para que exista esa consistencia tiene que existir un manual de procedimientos contables para que por si se va ese otro contador, llegue un nuevo contador y pueda, digamos, continuar con la consistencia, con lo que se estaba haciendo, ¿sí? Para que no, ahora sí como decimos coloquialmente, no se salga por la tangente o no se vaya, digamos, por otros tratamientos contables que a lo mejor trae de otra escuela, trae de que le dijeron de otra manera, cuando realmente pues no debe ser así. Nos dice que el mismo tratamiento contable permite comparar información financiera de diferentes periodos. Imagínense ustedes como contadores que tienen una información financiera del 2015 y quieren compararla con la del 2021 o la del 2022, cuando ya por esos años ya pasaron 5 contadores, por decirlo así, pues obviamente no, y no hay consistencia,
pues imagínense, no lo van a poder comparar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la consistencia entre las operaciones que se realizaron, cada contador llegó y hizo lo que quiso, y entonces pues ya no se puede. Y el dueño, sobre todo los dueños, pues se enoja mucho porque no hay así como que, bueno, ¿y cuál es el bueno? ¿Cuál es la información financiera que a mí me está ayudando para hacer crecer mi negocio, no para estropearlo? Entonces, este postulado básico, fíjense, es un postulado básico, siempre debe de existir, ¿no? La consistencia, el mismo tratamiento contable en las operaciones similares. Obviamente estas operaciones, cuando son similares, sí les voy a dar el mismo tratamiento. Cuando no son similares, puedo darles otro tratamiento que no tengan nada que ver. Nos dice que la consistencia puede cambiar, ¿sí? Derivado del mejoramiento de la información financiera. ¿Y a qué se refiere con este párrafo? A que, por ejemplo, la NIF, que abarca de los ingresos, puede cambiar. ¿Sí? Entonces la norma puede cambiar, la norma contable puede cambiar, y por lo tanto al cambiar la norma contable puede cambiar la información financiera. ¿Pero por qué cambió? Porque hubo un mejoramiento, ¿sí? Para un mejor tratamiento contable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los usuarios tengan una mejor perspectiva de la información financiera. Pero ojo, es muy raro que haya cambios muy bruscos, ¿sí? Sobre todo en países también con una alta tasa de volatilidad, como es en el caso de México. Puede que no exista, puede que esos cambios sí se den, pero es muy raro. Si va a ocurrir cada 10 años o cada 20 años. Si no va a ocurrir cada mes o cada año. Entonces, como quieran, nos dice que la consistencia puede cambiar, pero siempre y cuando haya un mejoramiento, ¿sí? A la información financiera. ¿Y a qué voy con esto? Que independientemente del programa, del software, del programa informático que nosotros los contadores utilicemos para poder hacer nuestras operaciones contables, no debe de cambiar el tratamiento contable, porque todos esos programas en sí tienen lo mismo. O sea, en esencia es lo mismo, nada más que la interfaz del usuario sí es diferente, ¿sí? A lo mejor la interfaz del microZip y del Compact y del Aspel son muy diferentes, o del SAP es muy diferente, pero el tratamiento contable debe ser igual o debe ser muy similar, ¿sí? Esto, ojo, con nosotros los contadores. Y bueno, esto es en cuanto a lo que son los postulados básicos. Espero y les haya gustado la información. Si es así, pueden escribirme en los comentarios y decirme qué les gustó, qué no les gustó y qué podemos mejorar para aprovechar pues toda la información de la normatividad contable y de la información financiera. Muchas gracias y que tengan un excelente día.